La predicación del día domingo, Jesús y su encuentro con la samaritana, un pasaje muy conocido. Estuvimos leyendo, la verdad, un texto largo, por lo menos para lo que se suele predicar, ¿no? Entre Juan capítulo 4 versos 3 al 30 y Juan capítulo 4 el mismo capítulo, versos 39 al 42. Permítame introducir con un comentario que no hice el día domingo, pero esto es de un comentario bíblico, de historia y cultura. Dice, a menudo se sugiere la historia de la samaritana junto al pozo como modelo de evangelización personal. Jesús fue quien inició la conversación pidiéndole que hiciera algo por él, asumiendo así una posición de humildad, sin representar peligro para ella. De inmediato Jesús introduce el tema de la vida eterna como regalo de parte de Dios. Cuando la mujer expresó deseos de recibir lo que Jesús ofrecía, él fue más directo en la confrontación, aunque ella intentó evitar el tema del pecado, formulando una pregunta teológica. Jesús no inició una disputa, sino que habló sencillamente de quién es Dios, asegurándole a la mujer que Dios busca adoradores. Luego se presentó tal como Él es, el tan esperado Mesías. Esto es de un comentarista, Lawrence Richard se llama. Vamos a ir, tal vez no sé si voy a leer cada versículo por lo extenso que es, así que vamos a ir reparando en ciertos versículos y vamos a ir compartiendo algunas aplicaciones que no dije el día domingo u otras que a veces es necesario también volver a repetirlas. El primer punto estaba entre los versículos 3 al 15. Yo le denominé el agua que verdaderamente necesitamos, ¿no? El verso 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Ese era el tránsito que el Señor tenía que hacer. Y el verso 4 es llamativo, ¿no? Porque dice, él tenía que pasar por Samaria. Sí, él tenía que pasar por Samaria. Ahora, ese pasar no es que fuese el camino exclusivo hacia Galilea. Entonces entendemos que ese tener tenía que ver más bien con el ministerio del Señor Jesucristo. Y en este pasar por Samaria, recordemos que el Señor estaba desafiando las costumbres religiosas de la época porque los samaritanos eh, tenían muy mala relación con los judíos. Y, y entonces aquí vemos, ¿no?, que al Señor no le importó esta costumbre o esta diferencia religiosa, no le preguntó, no tuvo problema en parecer poco ortodoxo, diríamos hoy, ¿no? Y lo que sí perdón, lo que sí le importó fue cumplir con su misión, que era llevar el mensaje a esta mujer, que él sabía que se iba a encontrar en este pozo. Verso 5 dice, llegó pues a una ciudad de Samaria, ahí está el lugar físico, ¿no? Llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Verso 6, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era mediodía. Recordarán que, bueno, venía ya transitando, ¿no?, hacia Galilea, perdón, y probablemente eso ya era un tránsito más o menos largo. Entonces el Señor estaba cansado y tenía la necesidad de tomar o de beber agua, ¿no? Y aquí vemos que en el verso 7 se presenta este escenario. ¿Qué aparece en el verso 7? Esta mujer, ¿no? Dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua. El Señor Jesucristo necesitaba esta agua y le dice, y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Quién toma la iniciativa aquí, hermanos míos? El Señor. El Señor es quien toma la iniciativa, podríamos decir, de manera de aplicación para nosotros. Decía yo en el comentario inicial que este es un buen modelo de evangelización. No es que siempre lo vayamos a hacer así, pero es un buen modelo. Entonces el Señor busca la conversación, el Señor manifiesta un interés, y no solo un interés, sino que una necesidad para poder, entre comillas, conectar con esta mujer. ¿Sí? Am, y lo otro que también veíamos el domingo es cómo el Señor es quien toma la iniciativa, ¿no? Él es quien irrumpe en esta actividad tal vez cotidiana de esta mujer y sale a su encuentro en la persona de Cristo, y es exactamente lo mismo que nos sucedió a nosotros un día. Un día nosotros estábamos en nuestra actividad, en nuestro pecado, podríamos decir, y el Señor nos salió al encuentro. Pero también viéndolo desde un punto de vista
evangelístico, somos nosotros ahora los que tenemos este llamado de salir al encuentro de las personas. Y tal vez en eso, no solo nosotros como creyentes de esta iglesia local, yo creo que en general los creyentes fallamos en no estar siendo intencionales por compartir la palabra del Señor. Y vemos que el Señor mismo nos da ejemplo en este pasaje que tenemos que hacerlo. A veces, y aquí les voy a confidenciar algo, yo tenía sobre todo en esta última etapa como iglesia, cuando salían personas a levantar a los semáforos letreros, ¿no? Jesús te ama y cosas así. Decía, pero eso no es una verdadera evangelización. Pero de vuelta, uno piensa, sin embargo, están haciendo algo. No digo que vayamos a salir a hacer eso. Aún tengo mis reprensiones con eso, pero yo más bien ahora, viendo este pasaje y un poco madurando cierta idea, digo, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo mejor que ellos? Que al menos en lo que ellos saben y entienden, estoy hablando de distintos grupos de creyentes que hacen este tipo de actividades, están haciendo algo, están yendo, por lo menos. Pero muchas veces criticamos desde la comodidad de nuestra casa sin hacer nada. Entonces, bueno, ¿qué están haciendo ahí? ¿Y qué se podría hacer mejor en el sentido de llevar la evangelización? El modelo que este texto nos muestra es un modelo personal. Eh, el pastor Miguel Núñez enseña, ¿no?, que probablemente en este tiempo la iglesia va a crecer, no tanto a través de las campañas evangelísticas de los años 70, 80 y más atrás, cuyo representante, podríamos decir, fue el predicador el Billy Graham, ¿no? Fue uno de los grandes predicadores que no sé a cuántos miles de personas predicó. Y ese modelo se replicó también en Latinoamérica. Pero ese modelo ya está algo anquilosado, por decirlo así. Ya no vemos ese tipo de campaña. Hace tiempo acá en Chile hubo una, cuando Luis Palau estaba todavía vivo. Estoy hablando, no sé, 8 años, 10 años atrás. Em, pero ese tipo de campañas ya no se ven y ya no suelen ser tan efectivas. Entonces, la dinámica de este tiempo parece ser, iglesia, el persona a persona. Es decir, que tú y yo, en el contexto donde Dios nos ha puesto, compartamos las buenas nuevas de salvación, ya sea en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestros amigos, en nuestra familia. Eso parece ser la dinámica que Dios ha dispuesto para atraer personas a su verdad. Y es un poco lo que nos muestra este pasaje, ¿no? Una dinámica de un evangelismo personal. Em, y bueno, así lo hizo el Señor y así también lo debemos hacer nosotros, ¿no? Em, Debemos tener esta disposición para poder evangelizar a otros. Seguimos avanzando en este primer punto. em, También respecto de las costumbres religiosas, ¿no? También como iglesia, nosotros adoptamos el término iglesia bíblica hace ya algunos años atrás, pero a veces el concepto bíblico está muy arraigado también a ciertas costumbres o tradiciones no son necesariamente directamente extraídas de la escritura. Ahora, no quiero decir que las tradiciones y las costumbres no sirvan de nada, pero cuando las tradiciones y las costumbres se transforman en un impedimento para que el evangelio sea anunciado, entonces nosotros debemos desafiar esas costumbres, debemos desafiar esas tradiciones. Fue precisamente lo que el Señor estaba haciendo acá. Y les decía yo el domingo, tenemos que ser eh, valientes, ¿no? Para poder predicar a todo tipo de personas, personas ricas, pobres, personas que saben mucho, que no saben tanto, personas que tienen a lo mejor grandes puestos en empresas, personas que tal vez solo tienen otra manera de ganarse la vida de manera mucho más simple, empleados, a todo tipo de personas. La iglesia no puede transformarse en un lugar elitista, ¿no? Donde solo le prediquemos a cierto tipo de personas que tienen cierto tipo de recursos. Tenemos que predicarle a todo tipo de personas. Ese fue el mandato que el Señor nos ha dado, ¿no? Em, en el verso 9 se ve esta diferencia, ¿no? Cuando la mujer habla, dice, entonces la samaritana dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos
Aquí ya empezamos a ver, ¿no? La diferencia que había entre esta agua que la mujer tenía, ¿no? El agua literal, el agua que salía del pozo. Y en el verso 10 dice, Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ahí entonces está la diferencia que tenemos que ver en el texto, un agua literal, el agua del pozo, y la metáfora o el ejemplo que el Señor está utilizando para esta agua espiritual. La pregunta es, ¿no? Aquí en el texto, en nuestro pasaje, era Jesús mismo quien estaba diciendo, si conocieras el don y quien te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ahora, ¿cómo hace eso el Señor? ¿Cómo el Señor se da a conocer? El Señor se ha revelado en su palabra, pero hoy día los responsables de dar a conocer el don de Dios somos nosotros, la iglesia de Cristo. Tenemos que tomar entonces ese llamado de dar a conocer el don de Dios, Jesucristo, por medio de Cristo. Los que conocen ese don, los que conocen quién es Cristo, ¿no? Asunto que hemos visto en las predicaciones anteriores, las dos predicaciones anteriores, que también estaban en el Evangelio de Juan, van a pedir, dice el texto. El Señor Jesucristo implica esto de manera directa, ¿se fijaron? Dice, si tú conocieras el don de Dios y quien te dice dame de beber, si la samaritana supiera eso, la dinámica sería distinta, dice él. Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es dar a conocer al Señor, es enseñar quién Jesucristo es hablar del Evangelio, porque cuando las personas sepan quién es Dios, quién es Jesucristo, que Él es el único Salvador, el texto nos está enseñando que ellas van a naturalmente ahora a querer venir a las plantas del Señor. Eso es una garantía también para nosotros, ¿no? Respecto de la evangelización, es decir, que la evangelización tendrá fruto. Obviamente no es que nosotros compartamos el Evangelio y siempre va a tener fruto, pero en los corazones que Dios ha determinado, sí va a tener fruto. No va a ser una tarea infructífera. Me recordaba ahora mismo, ¿no? Hablando con el pastor Carlos Llambés en el programa, él decía que a él Dios lo ha bendecido en algún sentido. Él es un pastor misionero, ha estado en varios países y las obras que ha plantado han crecido. Pero él decía y planteaba, pero no es lo mismo, por ejemplo, un misionero que se va a regiones donde hay hostilidad en contra del Evangelio. Él puede en 10 años tal vez haber tenido un fruto, una conversión, y eso va a ser bueno, eso va a ser bueno en ese contexto. Y en otros contextos donde el cristianismo no es tan rechazado, bueno, Dios va a dar los frutos. Lo importante es que nosotros seamos fieles a lo que tenemos que hacer, ya sea el misionero que gana a una persona en 10 años, o nosotros como iglesia local o de manera personal, evangelizando también a las personas. El Señor entonces utiliza esto, ¿no? Del agua viva, que nosotros decíamos que según el propio Evangelio, Juan 7 37 y 39 hace referencia al Espíritu Santo. Am, el verso 11 dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Se da cuenta que la mujer aún seguía pensando de manera literal, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? ¿Sí? Aquí tenemos una aplicación también respecto de la paciencia que el Señor tuvo con esta mujer. Porque a veces nosotros hablamos en términos espirituales y la gente no nos entiende. Era precisamente lo que estaba pasando a la mujer. El Señor Jesucristo quería que entendiera un principio espiritual con este ejemplo del agua, pero ella seguía sin entender. Así también muchas veces nosotros vamos a compartir el Evangelio a alguien y parece que entienden, pero en realidad aún no han sido abiertos sus ojos a la verdad, aún no lo pueden abrir. No tenemos que desecharlos, no tenemos que decir, bueno, entonces, ¿será que no es? No, tenemos que tener la misma paciencia, el mismo trabajo delicado y progresivo que hizo el Señor Jesucristo, no desechar a las personas a las buenas y primeras. Entonces, en ese sentido también sumamos esta aplicación de la paciencia cuando nos corresponda evangelizar a alguien, porque tal como decía 1 Corintios 2:14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque
no las puede entender porque son necedad, decíamos el domingo, ¿no? Aquí la mujer también en el verso 12 sigue argumentando desde su experiencia, desde su teología, desde lo que ella entendía que era Dios, cosa que también hace la gente. La gente, cuando nosotros le compartimos el Evangelio, va a sacar todo su arsenal, ya sea arsenal religioso, ya sea arsenal de agnosticismo o ateísmo, y va a tratar, ¿no?, de argumentar de alguna forma. En el caso de la mujer, tenía contexto religioso, entonces ella quiso compartir de su religión, de lo que ella entendía que era Dios, en el verso 12. Y le dice, ¿no? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio del pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Probablemente también en relación a lo que el Señor había dicho del agua viva, ¿no? Pero todo eso que había hecho Jacob, ¿no? Era siempre en términos literales, era del agua del pozo, nada más. Y aquí el Señor Jesucristo le dice en el verso 13, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿De cuál agua? De la del pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Qué tenemos que recordarnos en este punto, iglesia? Que es Cristo es el que nos permite el acceso a esa fuente de agua, ¿no? Y esto es en el inicio de la vida del creyente. Digamos, cuando nosotros éramos incrédulos, Cristo nos dio acceso a la fuente de agua que salta para vida eterna, como dice la Reina Valera, pero también sigue siendo un suministro para nosotros hoy. Y eso a veces también a nosotros se nos olvida. En el tránsito de esta vida, ¿no? A veces suelen aparecer nuevamente la sed por las aguas de este mundo, de una manera o de otra. A veces estamos anhelando las cosas de este mundo y aparecen esa sed. Y entonces, volver a pasajes como estos no solo tiene una aplicación para que nosotros pensemos mejor cómo evangelizar o cómo evangelizar bíblicamente, sino que para que nuestra propia alma sea expuesta a esta verdad nuevamente y nos demos cuenta de que muchas veces volvemos a tener sed por las cosas de este mundo. Y como eso sucede de manera natural, volver a este texto para recordarnos que solamente Cristo es el que puede saciar nuestra sed de manera amplia y durante todo el tránsito de nuestra vida. Y el Señor quiere que en Él encontremos nuestra plenitud y, y no en las cosas de este mundo, lo que es un desafío muy grande para nosotros, hermanos. Por eso es que tenemos que estar dentro de nuestras posibilidades, siempre inmersos en la palabra del Señor, siempre dependiendo del Señor y haciendo todo lo que tenemos que hacer para no contaminarnos con este mundo, porque estamos a diario en él, estamos a diario en él. Entonces, la forma de pensar del mundo nos influencia más de lo que nosotros a veces nos damos cuenta. Les decía yo, la nueva traducción viviente dice, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos. Es linda esa figura, ¿no? En un manantial que brota con frescura dentro de ellos. Esa es la experiencia espiritual que debiésemos estar viviendo y les da vida eterna. ¿Se da cuenta? Que es algo que comienza a experimentar cuando viene la fe y en el tránsito de la fe. Tenemos que pedirle al Señor nos dé esa agua o que la reavive de algún modo, por decirlo, ¿no? Aquí ya la mujer avanza un poco en el verso 15 en su entendimiento, pero solo parcialmente. Le dice, Señor, le dijo, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. O sea, le interesó el agua viva, pero por la oferta de que apagaba la sed y por la oferta de que implicaba que ella no tenía que hacer más este trabajo fatigoso de venir a la hora menos apropiada a buscar agua. Y muchas veces no sucede lo mismo, ¿no? Sería muy bueno que según nuestra perspectiva, que Dios solucionara rápidamente algunos asuntos que tenemos pendientes. Pero el plan de Dios a veces difiere de nuestras observaciones. Y en ese sentido, ¿no? Tenemos que aprender a depender de Él y a estar
completos en lo que Él nos da en Cristo. Amén. Cristo nos dice, ¿no? A modo de aplicación, que Él es quien va a apagar nuestra sed. Él es el manantial para, para que nosotros tengamos vida, para que caminemos en este escenario hasta que venga la consumación de la vida eterna, ¿no? Hasta que Él venga por nosotros, eh, o bien cuando Él vuelva por su iglesia. Pero nos deja una gran lección en este primer punto también, la predicación, no solo desde el punto de vista evangelístico, sino también desde el punto de vista de nosotros como creyentes. Amén. Por favor, hermanos, también para que compartan Patricio y Sergio. Buenas noches, iglesia. Sí, estaba pensando en esta situación que vemos aquí donde es el Señor, ¿cierto? Quien le habla a esta mujer. Eh, Él es quien toma la iniciativa y en eso yo veo compasión de parte del Señor. Veo compasión con una mujer que tenía un pasado reprochable, ¿cierto? Y una reputación no muy buena. Y cómo es que el Señor, a pesar de conocer su condición y a pesar de las costumbres religiosas, como nos hablan en la predicación, tiene compasión de ella. Podemos percibir en el texto que el Señor le habla a esta mujer no como mirándola por encima del hombro, ¿cierto? No como superior a ella, siendo Dios mismo, ¿cierto? Siendo superior a ella y superior a todos nosotros. Él pudo haberla confrontado directamente con su pecado, pero el Señor vemos que tuvo paciencia, tuvo compasión, y esa es una muestra de que el Señor es misericordioso y tampoco hace excepción de personas. Y eso, bueno, yo creo que nos deja una lección a nosotros también, porque a nosotros nos falta muchas veces la misericordia con otros al momento de evangelizar. Muchas veces hacemos acepción de personas para evangelizar. Decimos, este sí, este no, este se ve muy malo, él no creo que se convierta. Y quizás no lo decimos con nuestros labios, pero lo pensamos. Entonces, como que somos selectivos al evangelizar. Entonces, yo creo que el Señor nos da un ejemplo aquí y pedirle al Señor más que nada que nos llene de misericordia, ¿cierto? Y de sabiduría también para evangelizar a otros que tienen otras historias también, otros pasados, a lo mejor vidas llenas de pecados visibles o quizás vidas morales también, pero que de igual manera necesitan esta agua viva, que nos habla la palabra al Espíritu Santo, porque es lo único capaz de saciar la sed que tiene el ser humano. No hay otro lugar donde el ser humano se pueda sentir satisfecho, sino que solo en Cristo. Y para que eso pase, nosotros tenemos que ser misericordiosos y ir y abrir nuestros labios y predicar el Evangelio. Esa es nuestra tarea, lo que nos toca. Eso. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor los bendiga. Al igual que mencionó nuestro hermano Sergio y el pastor, no debemos dar por sentado, ¿cierto?, que el Evangelio es solamente para un tipo de personas, para personas de ciertas características, o creer, no sé, personas que sí, esta persona sí va a aceptar al Señor porque, no sé, está con problemas de droga, sin embargo, alguien que tiene estabilidad económica, que tiene estabilidad emocional, una familia bien conformada, esa persona podemos tender a pensar de que no necesita el Evangelio y esto no debe ser así. Todos necesitamos del Señor, tanto quien pueda tener muchas cosas materiales como no. El hecho también de que nuestro Señor Jesucristo haya hablado a la samaritana, alguien que ha sido excluida, alguien que ha sido marginada por los judíos, también nos dice mucho, nos dice que Él también considera a esas personas también valiosas y nosotros también debemos considerarlo de la misma forma. Finalmente, sin seguir al Señor, nosotros podemos tener muchas cosas y hemos conocido a gente así que no sigue al Señor y tiene muchos bienes materiales, mucha estabilidad, muchos terrenos, muchas casas. Podría tenerlo todo si sigo nombrando cosas, pero si no tiene al Señor, finalmente, ¿qué tiene? No tiene absolutamente nada. Entonces, más que nada eso, iglesia, que aprendamos a no hacer acepción de personas al momento de predicar, que no es para cierto tipo eh, de segmento, por así decirlo, sino que el Evangelio debemos predicarlo para todos, sin importar su condición económica, sin importar su condición emocional, sin importar sus pecados, de dónde venga, debemos considerar a todos predicar el Evangelio.
Amén, hermanos. Gracias. El segundo punto, la realidad del corazón es expuesta. Aquí habla básicamente de la confrontación del pecado que el Señor Jesucristo hizo, ¿no? Eso es insalvable al momento de predicar el Evangelio. Pero también yo pensaba, esto también tiene una aplicación, tal vez algo más lejana, pero también cuando nosotros mismos pecamos, ¿no? Cuando nosotros mismos pecamos necesitamos ser confrontados. Y, y volviendo a la intención original del texto, ¿no? Que tiene que ver con la evangelización. De nuevo, el texto nos hace ver la sensibilidad previa que el Señor tenía, ¿no? Y también hablar en términos que la persona pueda entender. ¿Sí? El Señor también lo hizo con esta mujer y se tomó todo el tiempo necesario, ¿no? Ahora viene esta parte más dura, ¿no? Cuando se ve la necesidad de confrontarla. En el verso 16 le dice Jesús, le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Eh, yo no tengo marido, verso 17 respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Em, entonces, reconocer el pecado, ¿no? El reconocimiento del pecado es esencial. Eh, Dice un comentarista, Jesús clarifica la ambigüedad de la declaración. Ella había estado casada 5 veces y no estaba casada con el hombre con el cual vivía en ese momento. Em, Jesús reconoce la respuesta correcta, entre paréntesis, de la mujer, pero había algo mucho más. ¿Qué fue expuesto allí? Bueno, los secretos más tristes de esta mujer, tal vez los más dolorosos, pero que eran necesarios, ¿no? De cara a la verdad del Señor Jesucristo, es el arrepentimiento de los pecados algo esencial. El Señor Jesucristo, de la misma manera que lo dije en el primer punto, habló con esta mujer y hoy lo hace a través de su palabra, hoy lo hace cuando tú y yo eh, transmitimos su mensaje y ese mensaje también va a confrontar a las personas necesariamente con sus pecados. Hay diversidad de manifestaciones de pecado, unas socialmente más aceptables que otras, pero finalmente todas son pecados. Si las personas no están en Cristo, eh, no pueden agradar a Dios. En consecuencia, de una u otra forma, están viviendo en pecado. Aunque a veces, tal vez a los ojos de los hombres y a los ojos de uno mismo cuesta verlos, pero no importa cuán estable se pueda ver una persona o una familia, si no están en la fe en el Hijo de Dios, algún pecado están cultivando, en algún pecado están viviendo, eh, ya sea incluso en el pecado, ¿no? de la religión, de la religión por obras, ¿sí? Ese también es un pecado que en general las sectas practican mucho, ¿no? La salvación por obras, que es absolutamente infructífera. En el verso 19, luego de esta dura confrontación que hace el Señor Jesucristo, la mujer progresa, ¿no? ¿Se da cuenta cómo progresa? Así tenemos que pedirle al Señor también que cuando nosotros hablamos con alguien, también pueda existir ese progreso en el entender, porque después de ser confrontada, después que el Señor Jesucristo le habló, que Él podía darle agua viva, en el verso 19 ella dice, y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Se dan cuenta como la propia confrontación, algo tan duro, la confrontación del pecado, es la que ya empieza a esta mujer a hacerle clic con ciertas cosas, ¿no? A pesar de que era un tema difícil. Y como decíamos el domingo, ella como que retrocede en algún sentido para hablar de un tema teológico, que es el tema de la adoración. ¿Dónde es la adoración? ¿La adoración en Samaria o es la adoración en Jerusalén? Una discusión teológica muy seria, ¿no? Entre los judíos y los samaritanos de la época. Bueno, ya no se trata de lugares, ¿no? Entre el verso 21 al 24 ya no se trata de lugares, no, vendrá un tiempo, le dice el Señor, donde no va a ser en Jerusalén, no va a ser en Samaria, en Jericim, sino que tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el corazón regenerado, ¿no? Y ese corazón regenerado es el que va a poder darle a Dios una adoración como la que Él busca, no tanto de ritos o de lugares, sino una adoración en espíritu y verdad, ¿sí? Una adoración que nace de un espíritu regenerado,
que ahora también es intencional en vivir para Dios, una vida espiritual, ¿no? Y en verdad, conforme a lo que se nos ha revelado respecto de Dios, de Cristo, esa es la oración en verdad, que nosotros también debemos buscar y vivir. Entonces, la mujer sigue abriendo sus ojos, ¿no? Y llega al 25 con esta pregunta. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. En el fondo era lo que ella ya había empezado a ver, ¿no? Que el Señor le estaba declarando muchas cosas que para ella eran desconocidas, sobre el agua de vida, sobre sus propios pecados, ¿no? Entonces vemos cómo se acerca cada vez más, su vista se va abriendo, van los velos cayendo en la medida que es expuesta la verdad de Jesucristo, ¿no? También puede pasar cuando nosotros compartimos el Evangelio. Y tal vez a ustedes les ha pasado en alguna oportunidad, ¿no? Eh, a veces respecto de temas que tienen que ver con el Evangelio, eh, y nosotros compartimos tal vez con creyentes, con personas que a veces tienen ideas equivocadas del Evangelio. Y bueno, a buenas y a primeras no hay muchos cambios a veces. Uno piensa que no hay voluntad de entender. Pero si nosotros somos como el Señor, si somos pacientes y si entregamos esa causa al Señor, Dios va a terminar haciendo una obra y trayendo mayor luz, sobre todo cuando hay confusiones serias respecto del Evangelio. Es como el caso de la mujer, ¿no? Ella, a pesar de toda su realidad, creía firmemente que ella estaba, digamos, estaba bien con Dios. Y así está la gente, tanto la gente religiosa o que han creído en un evangelio falso, están así, están ciegos, están con vendas en sus ojos. Entonces también tenemos que tener esa, hablando no de tal vez un aspecto más cercano al cristianismo, también tenemos que tener esa sensibilidad para ese tipo de casos. También creo que hay una buena aplicación allí para nosotros. Y no ser contencioso, sino más bien como lo hace el Señor acá, hermano. Lo vemos de manera clara en el texto. Y finalmente, ¿qué hace el Señor? Él se declara, ¿no? Él declara quién es Él. Dice, yo soy el que habla contigo, ¿no? Entonces aquí están estos dos puntos, ¿no? Respecto de la salvación en la primera parte, eh, y el arrepentimiento genuino, una vez que esto es expuesto, entre paréntesis, después esa conversación del lugar de adoración que yo les decía el domingo, tiene aún relación con la conversación, el Señor Jesucristo como lo encamina de todas formas hacia la conversación y le termina declarando quién es Él. ¿Se da cuenta otra vez, así como decíamos al comienzo, que es Jesucristo quien se acerca a la mujer? Ahora es el mismo Señor quien revela quién es Él. ¿Cómo lo hace el Señor hoy? Bueno, nosotros compartimos la verdad del Evangelio y el Señor Jesucristo es quien hace la obra a través de su Espíritu Santo en los corazones, para que las personas entiendan la verdad. ¿Sí? Y nosotros podemos repetirle a las personas versículos bíblicos respecto de quién es Cristo, eh, y podemos demostrárselo con la Escritura, pero quien finalmente hace la obra es Dios mismo, a través de su Espíritu Santo. Así que bueno, este es el punto 2. Doy también espacio a mis hermanos para que compartan. Amén. Sí, siempre es un desafío compartir el Evangelio de forma fiel, ¿cierto? Porque aparte de las buenas noticias que tenemos que darle a conocer a la gente que no ha creído aún, de la obra de Jesucristo, ¿cierto? Que tenemos la responsabilidad también y el desafío de hacerle entender a las personas su condición de pecado, de muerte espiritual, para que así ellos puedan valorar también las buenas noticias del Evangelio. Pero nosotros, para hacerle entender su condición de pecado, no debemos hacerlo desde la silla del juez, como se dice, como si nosotros fuéramos mejores que ellos, sino que nosotros tenemos que hacerlo con misericordia, con amor y apuntando a Cristo. En esta historia, Cristo termina diciendo, como dice el texto en estos versículos, yo soy, Él está apuntando a Él, pero nosotros tenemos que apuntar a Cristo, ¿cierto? Porque Él es el estándar. Entonces, cuando confrontamos el pecado, tenemos que hacerlo con amor y con pedirle a Dios sabiduría para no terminar provocando algo o que la persona termine quizás rechazándolo. Hace un par de semanas me tocó compartir el Evangelio con un familiar
¿cierto? Cuando estaba en el punto del pecado del hombre, de la necesidad que tiene el hombre de arrepentirse, ahí se notó su incomodidad. Obviamente lo trata de hacer con mucho amor, pero igual la gente se incomoda. Po. A nadie le gusta que le confronten su pecado, su error, ni a nosotros nos gusta. Entonces ahí es cuando también nosotros debemos ser pacientes, ¿cierto? Y en amor también escuchar a la otra persona sin nosotros perder la tranquilidad. Porque pasa que a veces personas evangelizan a otro y la conversación se pone acalorada y uno como creyente pierde el rumbo, quiere ganar la conversación pero eso no tiene sentido. Uno tiene que ser paciente, tiene que hacerlo en amor, ¿cierto? Y pensaba también que no basta solamente con compartir el evangelio una pura vez con las personas, ¿cierto? Cristo aquí lo hizo una vez y la persona entendió que es Cristo, Dios, el omnisciente. Nosotros no lo somos. Hay personas que uno le ha predicado varias veces y no han respondido a la fe. ¿Cierto? Ciertamente nosotros no somos los más elocuentes ni los más preparados para compartir el Evangelio, pero debemos ser perseverantes, porque solamente Dios sabe si, no sé, a la quinta vez, a la sexta o a la décima vez que uno le hable, pueden responder en arrepentimiento y fe. Entonces nosotros no lo sabemos, no tenemos la omnisciencia de Cristo, pero sí podemos ser fieles y perseverantes para compartir el Evangelio, aprender obviamente de la palabra del Señor y de la experiencia de cómo lo hemos hecho para cada vez ir mejorando un poco más en nuestra tarea de compartir el Evangelio. Amén. Siguiendo también la idea del primer punto, en relación a la mujer samaritana, ¿cierto? Donde hablamos que estaba excluida por los judíos. Si uno llegase a pensar a mediodía, por ahí por el verano, cuán difícil debe haber sido para ella, por el hecho de que no la apunten, de que no le digan cosas, ¿cierto? Y lo que hace Jesús, bueno, confronta su pecado, pero tal como dijeron recientemente, no es que vamos a sacar, por así decirlo, los trapitos al sol, sino que tenemos que hacer entender al predicar el Evangelio que la calidad, que la situación de esa persona es una situación de pecado en donde se debe arrepentir. No es que vamos a nombrar cada uno de sus pecados, porque nosotros también estaríamos en esa misma condición. Considerando también esta conversación de que Jesús le dice cuánto esposo ha tenido y con el hombre que está nuestro esposo, debemos considerar nosotros también esa conversación en que no debemos evitar hablar del pecado. En el momento de hablar del Evangelio no debemos evitar ni hacer vista gorda a eso, sino que es sumamente importante porque quienes finalmente reconocen que están perdidos pueden ser salvados por el Señor. Y también, bueno, nuestro Señor Jesucristo es el único que podemos obtener y recibir mediante Él la vida eterna. Así que eso respecto a este segundo punto. A ver, permítame iniciar el punto 3 con otro comentario que me resultó interesante. Dice, en el judaísmo no tenía mucha consideración para el testimonio de una mujer y el testimonio de una adúltera no tendría ningún valor. Probablemente entre los samaritanos la situación era la misma. A pesar de todo, ella testificó en la manera en que lo había hecho Felipe, que ella se distrajera de su propósito original para ir al pozo y que dejara allí su cántaro, sugiere que el agua de Jesús había reemplazado para ella el agua del pozo de Jacob. Entonces yo pensaba en este comentario, ¿no? Y decía, bueno, esta mujer, diríamos nosotros hoy día, no tenía ni el curso Berea. Ella recibió, recibió el germen del Evangelio, lo básico, y su primera intención fue ir a compartirlo. Y no vemos recriminación de parte del Señor. El Señor Jesucristo no dice, no te vayas, si aún no te he explicado la justificación, la glorificación. No. Ella simplemente con lo que se le había revelado en ese momento fue a la ciudad a compartir lo que ella había entendido. Eh, y bueno, a veces nosotros nos complicamos, es cierto, a veces nosotros nos complicamos eh, em, y queremos prácticamente tener, no sé, títulos de entendimiento en teología o haber leído muchos libros para poder compartir las verdades del Evangelio, eh, pero en ocasiones es mucho más simple que eso.
en ocasiones es mucho más simple que eso. Eso es lo que nos muestra el texto. Probablemente, claro, hay casos distintos, ¿no? Hay casos donde si tú vas a compartir el Evangelio con una persona muy letrada o que ha estudiado mucho, que lee mucho, va a ser distinto. Pero eso tampoco es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, con lo que nosotros sabemos de Cristo, de su Evangelio, como hemos compartido también en la última semana, eso es suficiente para, para transmitir la verdad y para que en el fondo vemos, ¿no? Que eh, ella lo hace de manera natural y de manera eh, prácticamente no se contiene, deja ahí el cántaro y, y va a la ciudad a buscar a los demás. Yo les decía el domingo, ¿no? ¿Cuál fue, qué cántaro hemos dejado nosotros? ¿A qué actividad hemos renunciado cuando la verdad de Cristo nos fue revelada? ¿A cuántos proyectos tú has renunciado eh, cuando Cristo se te fue revelado como el Salvador? O más bien seguimos en nuestros mismos asuntos sin tener ni siquiera un cambio de dirección de vida. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos de manera personal aquí. Tal vez en la confrontación para nosotros como creyentes, ¿no? ¿Cuánto han cambiado nuestras prioridades desde que estamos en la fe? O, o en realidad seguimos ensimismados con los asuntos de esta vida, sin darle un espacio importante a, a Cristo, ¿no? Como motivación y como para querer también compartirlo con otros, ¿no? Verso 29 dice, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba, ¿no? Fue capaz, a pesar de ese mal testimonio, a pesar de que ella venía sola, aquí hay un contraste, iglesia absoluto, ¿no? Esta mujer venía sola a buscar agua todos los días, o no sé cuántos días en la semana, a pleno sol, y, y con las verdades que el Señor le dijo, ella ahora no tiene problemas para ir a buscar a las personas a la ciudad. Su actividad de sacar agua la deja absolutamente botada y el testimonio es creído. ¿Se da cuenta? El testimonio de esta mujer es creído. No sé qué habrán visto los de la ciudad en ella. Algo distinto yo creo que vieron, ¿no? No lo sabemos, el texto no lo dice. Pero el hecho es que le creyeron. Le creyeron a una mujer que todos tenían por una mujer de mala vida. Em, entonces, bueno, aquí vemos muchas cosas, ¿no? No necesitamos ser profesionales para compartir el Evangelio. Necesitamos tener un corazón que haya sido alcanzado por la gracia del Señor. Y obviamente hay cosas básicas que tenemos que entender. En este caso, el Señor Jesucristo estaba en la tierra, ¿no? Dice que después estuvo 2 días con los samaritanos. Deben haber habido muchas enseñanzas más allí que Juan nos registra. Em, Pero bueno, ahí está la iglesia también de Cristo, ¿no? Por eso a veces también es tan necesario que refiramos, hagamos referencia a los nuevos creyentes a la iglesia local, cosa de que tempranamente, cuando ellos entienden el Evangelio y responden de manera afirmativa, entiendan que el Evangelio, ¿no? Su centro de operaciones, por así decirlo, es a través de iglesias locales, porque allí precisamente es donde se empieza a levantar el edificio de la fe en los corazones, ¿no? Una mayor comprensión y eso, pero es llamativo, ¿no? Esa actitud tan arrojada de esta mujer. Y usted compare lo que fue al inicio con lo que fue al final. Algo de eso tenemos que tener también nosotros. Tal vez no con esta radicalidad, ¿no? Pero algo de eso también debemos tener nosotros si nos hemos encontrado con el Señor Jesucristo. Eh, Haríamos bien en poder examinarnos a nosotros mismos. El texto también muestra otras cosas interesantes, ¿no? El verso 39 decía, y de aquella ciudad muchos samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. ¿Se da cuenta? Diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Otra vez aquí el Señor rompiendo, ¿no? Las costumbres religiosas y desafiándolas, quedándose con los samaritanos. Muchos más creyeron por su palabra. Y, y bueno, aquí también en el verso 42, el testimonio de la mujer fue útil,
pero definitivamente hay que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo revelado en la Escritura. Ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. ¿Se dan cuenta la conclusión a la que llegan muchas personas de esta ciudad? Es la misma conclusión que debiese llegar las personas hoy cuando se exponen a la verdad del Evangelio. Y eso lo hace el Señor. Amados hermanos, nosotros tenemos que mostrar una disposición similar a la de esta mujer constantemente. Yo se los decía el día domingo, yo creo que la iglesia evangélica a nivel latinoamericano y tal vez mundial, no lo sé, pero por lo menos lo que observo yo en Chile desde que estoy de muy pequeño en la iglesia, es que la iglesia no crece, la iglesia transfiere, transfiere creyentes de una iglesia a otra. Y se transfieren los creyentes de aquí para allá, se van de una iglesia a otra, después se cambian. Pero no hay crecimiento de personas que estén llegando a la fe. De hecho, lo más triste es que los hijos de generaciones recientes no solo no se están quedando en la iglesia, sino que se están yendo. Entonces, eso va a hacer que ese crecimiento que tuvo la iglesia evangélica por muchos años, que se sostenía en hijos que nacían de los creyentes, va a empezar a diluirse, producto de que el mundo no está con eh, con mucha influencia sobre las generaciones más jóvenes. Y bueno, ahí también tenemos otra responsabilidad nosotros como creyentes, ¿no? Como padres, como creyentes en general también, de poder salvaguardar de la mejor manera que nos sea posible el corazón de nuestros hijos. Am, eh, Similitudes, ¿no? También es interesante. Cuando yo me enfrenté a este texto, entiendo, según recuerdo, no había predicado este pasaje de la Samaritana antes, primera vez que tenía siempre la intención de hacerlo, pero no lo había hecho. Pero una de las primeras cosas de cara al pasaje que me pregunté es cuánta similitud hay entre la samaritana y nosotros. Bueno, hay muchas, ¿no? Nosotros, lo decía yo, estamos involucrados en la cotidianidad de la vida. Antes de venir a la fe estábamos así, ocupados en nuestras cosas, ocupados incluso en nuestros pecados. Em, También todos nosotros tenemos una carga de información religiosa, no religiosa, que hemos aprendido, familiar muchas veces, y todo eso es insuficiente. Todo eso incluso muchas veces compite eh, para que la verdad de Cristo sea aceptada. Entonces todas esas cosas, muchas de esas cosas tienen que ser desechadas directamente. Obviamente todos somos pecadores, así como esta mujer vivía en adulterio, tenía una mala reputación, ¿no? 5 maridos. Eh, pero nosotros no somos menos pecadores, no somos menos pecadores. Y una de las cosas que tiene que pasar con nosotros como hombres y como mujeres es que veamos que somos pecadores. El que no ve que es pecador, nunca va a ver la necesidad del Evangelio. ¿Se da cuenta? Si no ve que es pecador, no va a ver la necesidad del Evangelio. Por eso que esto es tangencial de cara a compartir el Evangelio. Y tenemos que ser insistentes en ello porque tal vez hemos estado por muchos años recibiendo un Evangelio diluido en este sentido. Yo lo escuché en más de alguna oportunidad, ¿no? Si lo que te falta a ti es hacerte cristiano, venir a la iglesia. Tienes tu familia en orden, tienes todo bien. Lo que te falta es venir aquí a la comunidad cristiana y tu vida va a ser perfecta. Mentira, mentira. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores y tenemos que tener conciencia de eso al momento de compartir también el Evangelio. De manera, en el inicio de la vida cristiana necesitamos del agua que Cristo puede dar, como les decía yo antes, en el tránsito también. Porque en el tránsito de nuestra vida como creyentes vuelven a brotar nueva sed por cosas de este mundo. Entonces necesitamos estar siempre conscientes de que es Cristo. Cristo, una y otra vez tenemos que recordarle a nuestra alma, es Cristo lo que yo necesito.
Sí, pero es que tengo estos proyectos. Sí, está bien. Pero si esos proyectos te empiezan a desenfocar de Cristo, probablemente es necesario que los deseches, hermano. Que los saques de tu agenda. Si te están ocupando tu mente, tu corazón, si te están absorbiendo y Cristo está quedando relegado, se está manifestando entonces la sed por cosas de este mundo. Y es mejor perder en este mundo y continuar aferrado a Cristo. Es mucho mejor. Am, y por último, una vez que hemos sido convertidos por esta verdad del Señor Jesucristo, y aquí yo creo que fallamos todos en mayor o menor medida en distintos grados, tenemos que tener un firme compromiso por afirmar la verdad de Cristo a otros. Estaba pensando en con esto termino, estaba pensando las predicaciones de octubre a propósito de la reforma. Y ahora leyendo eso, también creo que una de las cosas que debemos reformar, al menos como iglesia local, pero también es algo que se ve en toda la iglesia, es precisamente eso, que la iglesia está transfiriendo cristianos de iglesias a otras iglesias. Necesitamos ganar personas para Cristo, personas que no han sido evangelizadas antes. Y eso debe ser una reforma en la iglesia de este tiempo. Tenemos que pedirle al Señor, lo hemos visto en el texto, ¿no? Nos muestra una manera de acercamiento a las personas. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría para poder llegar a esas personas y compartirles la verdad del Evangelio. Em, Dejo a mis hermanos también para que compartan. Amén. Amén, sí, y siempre el resultado de encontrarse con Jesús, con el Señor, será una vida que constantemente está siendo transformada, ¿cierto? Debemos preguntarnos nosotros también si estamos siendo transformados día a día. El impacto que tuvo Jesús en la vida de esta mujer fue claramente visible. Como dice el texto, ella dejó su cántaro y la primera que fue a hacer fue a testificar de Cristo. Se olvidó por un momento de su necesidad personal, ¿cierto? Ella iba a buscar agua para ir pronto a testificar. Eso me hace reflexionar un poco de cuán prioritario debe ser para nosotros el ir a testificar, ¿cierto? Porque a veces nosotros no somos capaces de olvidarnos por un momento de nuestras necesidades para ir y compartir el Evangelio con los que aún nos escuchan. ¿Cierto? A veces estamos muy centrados en nosotros mismos y eso se nos da de forma natural. Y eso siempre, siempre nosotros estamos centrados en nosotros mismos. Pero el mensaje del Evangelio nos manda a nosotros amar, a negarnos, ¿cierto? A amar a nuestro prójimo. Y eso debe manifestarse también en el punto de la evangelización. Debemos recordar que nosotros, hermanos, no somos los protagonistas de esta historia. No, la vida nos gira en torno a nosotros como si nosotros fuéramos el centro de atención. No es así. Dios nos salvó por gracia, ¿cierto? Y ciertamente nos dio propósito. Pero aparte de ese propósito es que nosotros compartamos el Evangelio con aquellos que aún no lo escuchan, ¿cierto? Que están muertos espiritualmente. Que el Señor nos ayude a ser más conscientes de la necesidad de evangelizar, ¿cierto? Que nos dé más amor, que nos dé más pasión. Me acordaba ahora mientras el pastor hablaba de ese primer año de conversión, cuando llegué a la iglesia, cuando me predicaron, cuando estaba ese ánimo, ese fuego, ese primer amor de ir y compartir con quien sea. No había vergüenza, no había mucho argumento, uno iba y compartía. Pero al pasar los años pareciera que uno se va como, no sé, como acomodando, como, no sé, como apagando. Entonces, no debe ser así esto, hermano. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé, que nos dé o que nos devuelva la pasión por evangelizar, para que, así como un día nosotros llegamos a las plantas de Cristo, por su gracia otros también puedan llegar de la misma manera. Eso. Amén. Nuestro, nuestro testimonio sobre haber sido alcanzado por Jesús también es muy importante para que otros también puedan creer en Él, ¿cierto? Eh, muchas veces he escuchado que mientras tenga un testimonio de donde el Señor te haya sacado como lo más fuerte, por así decirlo, esa persona prácticamente la elegida y no necesariamente porque nuestro testimonio, si bien sirve, en cierta forma podría ser, lo que termina salvando a la persona en la predicación del Evangelio, es Cristo.
más que nuestro testimonio, que también como el pastor una vez nos explicó que también podría servir como complemento, por así decirlo, pero lo que debemos hacer es predicar el Evangelio. También mucho se nos ha dicho que cada uno de nosotros ya como cristianos eh, siguiendo a Cristo de hace algunos años o algunos de hace poco, debemos tener un buen testimonio, ¿cierto? Y así es como lo debemos hacer. Pero, ¿qué testimonio? Yo pensaba, ¿qué testimonio tenía esta mujer samaritana? Ya lo explicó el pastor, ¿cierto? Y a ella no le importó su reputación. Ella fue y contó de inmediato su testimonio, su experiencia. Con esto, bueno, concluyendo, no debemos primeramente esperar a que en nuestra vida, tanto tu vida como mi vida, esté en orden, o tener un testimonio intachable para hablar del Señor. Eso no debe ser un impedimento. Si hoy en día cada uno está en proceso, ¿cierto? A veces fallamos, más de alguna vez, eh, más de lo que quisiéramos, pero aún así eso no debe ser una traba, no debe ser un impedimento si no tengo un buen testimonio para predicar del Evangelio. Es importante el testimonio, ¿cierto? Porque también nos dice que hemos sido alcanzados por el Señor y que Él transforma también nuestra vida. No pecamos haciéndolo una práctica, pero sí fallamos al Señor, aunque no quisiéramos, ¿cierto? Yo sé que a todos nos duele fallar al Señor, a todos nos duele pecar, pero concluyendo ya, nuestro testimonio, a pesar de cómo pueda estar hoy en día, no debe ser un impedimento para hablar del Señor. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar para entregar estas reflexiones y aplicaciones de la enseñanza del día domingo. Padre, te damos gracias a través de Cristo por este tiempo compartido eh, para volver, Señor, sobre lo que hemos predicado el día domingo. Lo cierto es que tiene muchas aristas, Señor, este pasaje de la mujer samaritana, que son verdaderos desafíos para nosotros en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a estar siempre completos en ti, a entender que tú eres quien sacia nuestra sed, no solo en el inicio de nuestra vida como creyentes, sino que durante todo su tránsito. Am, Así como esta mujer fue entendiendo de manera progresiva quién era Jesucristo, así también nosotros necesitamos más, conocer más de Jesucristo, revelado en tu palabra, de manera que nuestras vidas también sean progresivamente más santificadas, Señor. Te pedimos también que puedas hacer tu obra a través de nosotros, a través de esta iglesia local, Señor. Podamos tomar este compromiso firme de evangelización, de compartir las buenas nuevas, Señor, de hacerlo como mostró esta mujer hacia el final del pasaje, con determinación y con valentía, Señor. No, ni siquiera dice el texto que pensó en el rechazo que ya ella venía percibiendo hace mucho tiempo, probablemente, sino que simplemente se movió, Señor, para anunciar a Cristo. Em, Se despierta en nosotros un espíritu, Señor, similar, un interés similar por querer anunciar las obras de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos. No nos dejes, Señor, en pasividad respecto de esta enseñanza, sino que haznos preguntarnos a cada uno de nosotros, de qué manera podemos, Señor, ser efectivos en la proclamación de tu evangelio, tanto como iglesia local, pero también de manera personal, Señor, que podamos pensar en una persona tal vez o en dos que necesitan oír tu palabra, tu verdad, que podamos orar por ellas, Señor, y que cuando esté el momento apropiado podamos compartirle, Señor, el Evangelio. Ayúdanos a poder hacerlo, Señor, para gloria y para honra de tu nombre. En Jesús oramos. Amén y amén.